Hola a todos. Hoy nos acompaña nuevamente Xavier Barlet. Él es historiador, arqueólogo y editor adjunto de la revista Dogma Cero. Bienvenido, Xavier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenidos todos. A pesar de que su tema es la historia y la arqueología, hoy venimos a tocar otros temas totalmente diferentes, aunque sí que van asociados a toda esta temática, porque son íntimamente ligados al ser humano, con lo cual no estaría del todo aislado un tema del otro, sino que podríamos decir que van un poquito de la mano. Entonces, si te parece, voy a entrar a matar. A ver. Y te voy a preguntar para ti, ¿qué es el concepto de Dios? Buen concepto, buena pregunta. Vamos a ver, eso es una de las preguntas que se ha hecho de siempre el hombre, si existía un Dios. En el mundo antiguo se tenía la percepción de que existía un Dios o que existían dioses, no uno, no, sino varios. Y en el mundo actual esto se ha aparcado, se ha dejado en el ámbito de la religión, de las creencias, mientras que la ciencia oficial es materialista, es atea, por decirlo así, no necesariamente, pero bueno, o como mínimo es agnóstica, y entonces creen que el concepto de Dios es una creencia y no tiene que ver nada con lo que es palpable, lo que es observable, lo que es objetivo, es decir, es algo que queda fuera de la ciencia, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que precisamente eso es un error, es decir, se ha querido dejar el concepto de Dios al mundo de la religión como si fuera el mundo de la superstición, cuando realmente mucha gente a lo largo de los siglos se ha preguntado por el concepto de Dios desde una visión, digamos, filosófica o científica, ¿no? Entonces, para mí, si me dijeras ¿qué es para ti Dios desde un punto de vista científico? Pues yo lo identificaría con la conciencia en el sentido más absoluto, en el sentido más total de la palabra. Es decir, es el origen de todo o es el todo. Y yo desde este punto de vista me considero panteísta. O sea, no sé si eso se puede decir que es una visión de tipo espiritual o religioso, pero bueno, soy panteísta en el sentido de que yo creo que todo es Dios, la conciencia es todo y todo es Dios. Es decir, no hay una diferencia entre las dos cosas. Y todos nuestros yos individuales, todo lo que existe es Dios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la conciencia está en el origen de todo y todo se genera a partir de la conciencia. Ese es, digamos, mi punto de partida básico, ¿no? ¿Dónde ubicaríamos aquí, por ejemplo, el yo superior, el yo, no sé, el Espíritu Santo, como llaman la corriente del Curso de Milagros, por ejemplo, el doble de Garnier Mallet? ¿Dónde lo ubicaríamos dentro de este concepto de Dios o de conciencia? Pues es otra pregunta difícil, ¿no? Yo ahí no me quiero casar o no me quiero comprometer porque realmente creo que es un tema muy, muy, muy complejo. Hay teorías o hay visiones que dicen que hay un origen de una conciencia única y que a partir de esa conciencia única, digamos, se rompió, por decirlo así, es como si fuera un cristal que se rompiera en miles o millones de pedazos y cada uno de esos pedazos pequeñitos es nuestra propia conciencia individual, nuestro yo individual. Pero detrás de ese yo individual hay un yo único y un yo, vamos a llamarle, no sé, un yo primigenio, ¿no? Y eso para mí es la conciencia relacionada con el concepto de una divinidad. En ese sentido, cualquier yo pequeño, por pequeño que sea, no deja de ser un reflejo de ese yo grande. Entonces, para mí no hay una diferencia entre los dos conceptos, ¿no? de ese yo pequeño y el yo grande. Son solamente una percepción como de alejamiento de esa fuente, ¿no? ¿Habría una cuantificación dentro de cada uno de ellos? Es decir, el yo grande sería muy grande y el yo pequeño sería muy pequeño, pero no solo en tamaño,
Es decir, no solo como parte de, sino en las capacidades, o solamente estaríamos hablando No. de una percepción a nivel de tamaño. Yo creo que desde tamaño, nuestro punto de vista mental, vamos a decirlo así, aunque después si quieres podemos hablar de ese yo mental o el yo emocional, que realmente es una superposición sobre ese yo profundo o el yo divino que cada ser tiene, ¿no? Entonces, eso de hablar de ese yo pequeño o el yo grande, me gustaría, no sé, hacer una metáfora, por ejemplo, con el mar, ¿no? Nosotros en nuestra existencia de ahora somos como una gota de agua que ha venido un golpe de viento y ha levantado una ola, y dentro de esa ola, pues bueno, han ido saliendo pequeñas gotas, ¿no? Y entonces nosotros estamos en un estado de pequeña gota, es decir, un yo individual, una conciencia individual pequeña, que se puede sentir aislado del yo grande. ¿Por qué? Porque eso, pues estabas en una ola y de repente, pues bueno, pues has salpicado y han salido pequeñas gotas y tú estás ahí y estás desconectado de ese yo grande. Pero cuando esa gota vuelve a caer al océano, al mar, te das cuenta de que eres el mismo yo. Es decir, esa gota, una vez que se ha mezclado con el resto de las gotas, de infinitas gotas que forman el mar, te conviertes otra vez en el yo grande. Es decir, no hay realmente una diferencia entre esa conciencia pequeña y esa conciencia grande. Es solo la ilusión de que tú estás viviendo aisladamente en ese yo pequeño, pero realmente ese yo pequeño no es un yo individual aislado. Todos los yo pequeños forman ese yo grande. Entonces, cuando vuelves a caer al mar, se supone que recuperas ese estado de conciencia, pues digamos, pues divina o máxima, ¿no? Ese es un poco el punto de vista mío, ¿no? Y ahora, llegados a la gota del mar, una frase que yo utilizo para explicar un poco esto mismo, también hace analogía a la gota de agua y el mar, es que si al mar le quitas las gotas de agua, ¿qué es lo que queda? Entonces vamos al concepto de Dios. Si a ese concepto de Dios le quitamos esos pequeños yoes, ¿qué es lo que queda? ¿Realmente existiría Dios sin nosotros? ¿Nosotros creamos a Dios o Dios nos crea a nosotros? He oído ese debate. Yo creo que el yo mental puede crear a un Dios. Es decir, ahí podemos entrar en otro tema, en otro campo ya distinto, que es hasta qué punto las religiones conectan con el verdadero Dios o conectan con un Dios mental que hemos creado. Dios o dioses, ya te digo, en el pasado pues se creía en muchos dioses, ¿no? Mi opinión es que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Son cosas distintas. La espiritualidad sale del yo, ese individual, de esa conciencia que cada uno tiene, que conecta directamente con la gran conciencia. Es decir, no hay una creación de Dios mental, porque tú mismo eres Dios. Lo que pasa es que ese concepto de Dios no tiene que ver nada con el Dios que te venden en la religión. Es decir, un ser que está por encima de ti, que te ha creado, que te juzga. Es decir, se supone que cuando mueres o al final de la existencia, pues hay un juicio. Los egipcios creían en esto, ¿no? Y bueno, y la religión judeocristiana, sí, pues también creen esto, ¿no? El catolicismo está muy basado en eso y además juegan con el reprimirnos. Claro, cuando te juicies, cuando te hagan el juicio, si no apruebas, ya le hemos fastidiado, porque entonces te mandan para abajo. Y ahí exactamente, ya, ¿no? vamos, es el concepto de la culpa eterna. Y de que tú, pues bueno, eres inferior a Dios. Dios te juzga en función de lo que has hecho y a partir de aquí se reparten los premios y los castigos, ¿no? Yo no creo en esa visión. Es decir, yo creo que la religión es un montaje que se ha ido creando desde el principio de los tiempos, la religión institucionalizada. Lo que son las grandes creencias, especialmente las monoteístas, ¿no? El mundo judeo-cristiano islámico, pero bueno, en general todas las grandes creencias o religiones. Mientras que la espiritualidad yo creo que es más bien un concepto que se acerca mucho más a la ciencia, a lo que yo creo que es ciencia. Es decir, te pone en contacto
directamente con esa conciencia más grande a la que tú no tienes acceso ahora porque estás, digamos que nublado o de alguna forma desconectado por tu yo mental. Entonces tú te identificas con tu personaje mental, con el mundo en el que vives y entonces necesitas crear a ese Dios. Pero todo el mundo tiene como una especie de como de rechazo o de desconcierto cuando le dicen no, es que Dios no está por encima de ti, Dios eres tú eres libre, tú eres todas las posibilidades infinitas que hay. Y claro, tú estás en este mundo y dices, pero ¿esto qué es? Esto no me lo creo porque esto no se corresponde con lo que estoy viviendo. Es decir, hay una separación muy grande entre nuestro concepto de humano, de hombre, con el concepto divino. Es decir, hay como una frontera. Es decir, yo no puedo acceder a eso porque eso es otra cosa, está por encima de mí y eso no puede ser cierto. Y ya que estamos ahí, entonces ahora ¿quién pone esas fronteras? Porque si yo soy Dios, no tendría sentido poner esas fronteras entre ese Dios y yo. Entonces, ¿quién pone esas fronteras o qué? Otra buena cuestión, ¿no? Si entramos en un terreno, vamos a llamarle conspirativo, pues se podría decir que nosotros, digamos, estamos rebajados por alguien a un nivel en que somos incapaces de conectar con la conciencia al nivel más alto, ¿no? Es decir, que se nos mete en una pecera en la cual nos identificamos con nuestro vehículo, que el vehículo es el hombre, es una forma, que no deja de ser una forma, y a partir de ahí pues bueno, nos identificamos con ese ser, o mejor dicho, con esa forma, y perdemos el contacto con nuestra fuente, ¿no? que es el Dios verdadero. Si habría ahí alguien que realmente está interesado en que nosotros pues bueno, nos mantengamos en esa pecera, pues eso ya lo ha dicho mucha gente del mundo de la conspiración, y no es que se diga ahora, es que los gnósticos, los famosos gnósticos bueno, pues de hace miles de años, ya decían esto, de decir que existen unos seres, digamos, maléficos o negativos, los arcontes, que de alguna forma nos depredan, están interesados en que nosotros creamos esto porque gracias a esto ellos se aprovechan de nosotros, se aprovechan de nuestra energía para encerrarnos en su mundo, ¿no? en su ilusión o su creación. Y entonces nosotros estamos desconcertados porque no conectamos, estamos desconectados de esa realidad, ¿no? Pero hay otra visión que dice que no, que realmente nosotros creamos incluso nuestra propia prisión o nuestra propia baja conciencia, ¿no? Ahí entraríamos pues a hablar en el tema de los ciclos, ¿no? de que la humanidad o la conciencia pasa por una serie de ciclos, unos son álgidos y los otros son bajos, y en estos ciclos tú pasas por un ciclo muy bajo, que es el actual, ¿no? Lo que los hindúes llaman el Kali Yuga, en el cual la conciencia está en un nivel pues muy bajo. Entonces todo es negatividad, todo es mundo material, todo es egoísmo, todo es desconexión de esa gran conciencia, ¿no? Pero que eso evoluciona, es decir, al final sales de ahí y empiezas a conectar con ese gran yo, esa gran conciencia, hasta ir a parar a un ciclo álgido en el cual digamos que es el paraíso o es la conexión directa con ese gran yo, ¿no? con la conciencia. Entonces, puede ser las dos cosas, puede ser que estemos realmente bajo una cierta manipulación o que nosotros mismos creemos esa manipulación, esos ciclos, digamos, de negatividad o de baja conciencia que después se transforman en una conciencia máxima, ¿no? Yo no te sé responder porque realmente es un tema que es muy complejo y en el mundo en el que estamos cuesta conectar con eso. Una vez terminado este concepto, una vez terminada esta explicación, no me queda otra que preguntarte entonces quién crea esta realidad o esta ilusión de realidad o Matrix, como lo llaman algunos, ¿no? Bueno,
Para eso hubo una película fantástica hace unos años que nos enseñó de una manera bastante clara lo que es un antiguo debate, un antiguo dilema, que es qué es la realidad, si podemos creer en ese mundo real. Si nos fijamos un poco en lo que es el argumento de la película Matrix, ese argumento ya lo escribió hace 2500 años el filósofo de Platón, ahora se me iba. Pues Platón en su mito de la caverna dijo, es que existe una dualidad entre un mundo que creemos que es, el mundo de las sombras, que te proyectan sobre el fondo de la caverna unas sombras, y como no puedes ver lo que hay detrás, tú te crees que eso que hay ahí delante es el mundo real, pero si tú, que estás esclavizado, que estás encadenado a ese fondo, te liberas de la cadena y sales al fondo de la... o sea, a la entrada de la cueva, te das cuenta de que allí no hay otro mundo, es decir, hay otra luz, y cuando sales ahí esa luz te ciega. Es decir, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a ver ese mundo de las sombras que tú creías que era real, pero te das cuenta que hay otro mundo con otra luz que, que de alguna forma es un mundo inesperado para ti. Entonces hay como esa dualidad entre ese mundo construido o esa Matrix y el mundo que se puede decir real, o que se puede llamar real, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién ha construido esa Matrix? Esta realidad. Eso es una buena pregunta. En la película Matrix, el protagonista Neo tiene una conversación con un personaje que se le llama el arquitecto, ¿no? El que se supone que ha creado esta ilusión en la cual están todos los hombres. Si te fijas, la masonería tiene un concepto muy parecido, es decir, a su dios pues lo llaman el arquitecto, ¿no? El que ha creado el universo. Hoy en día, pues en vez de un arquitecto, pues lo llamaríamos un informático, ¿no? Alguien que es capaz de crear un universo, una especie de gran videojuego, de gran realidad en la cual estamos todos inmersos y no nos enteramos de que estamos ahí hasta que salimos de ella. Es decir, para nosotros todo es real porque captamos las cosas a través de los sentidos, y entonces esas señales que captamos se convierten en impulsos eléctricos que el cerebro descodifica y los transforma en un mundo real. Pero ¿hasta qué punto eso es real? Es decir, en la misma película eso se plantea, y los filósofos y los científicos se han planteado de decir, pues bueno, ese mundo que pensamos que está fuera, ¿está realmente fuera o está dentro? ¿Está dentro del cerebro? ¿Está en nuestra mente? Esa es una gran pregunta filosófica, pues, a la cual hay gente que ha intentado darle una respuesta. Kant, el filósofo Kant, también intentó pues averiguar qué es lo que había ahí, y entonces él dijo que realmente habían dos mundos: el mundo que percibimos, el mundo de los fenómenos, y después está el mundo real, el que está detrás de esa percepción, al cual no podemos acceder nunca, porque a lo que accedemos es a la percepción. Por lo tanto, realmente no sabemos lo que hay fuera. Entonces, si tiras para atrás o si das la vuelta al argumento, pues te preguntas, ¿realmente el mundo está ahí fuera o está aquí dentro? Está en nuestra mente. Es una especie como de programa que compartimos todos, que lo tenemos todos dentro de nuestra mente, en el cual todos interaccionamos de alguna manera, pero que realmente no existe como tal, ¿no? De hecho, cuando la gente supuestamente muere, desconecta de esta realidad, sale de su cuerpo, sale de una realidad física y va a parar a otro tipo, pues, de realidad, donde los conceptos de espacio, de tiempo y de materialidad no existen, ¿no? Por decirlo, pues, de alguna manera. Entonces es una pregunta, o es un tema realmente muy complejo. Es decir, ¿la realidad que vivimos es real o es solo una especie de fantasía, una ilusión
de tipo holográfico, o como le queramos llamar, y realmente detrás de esto no hay nada. Es la conciencia la que está creando todo esto, pero realmente no es tal universo, ¿no? Entonces, me estás diciendo que no hay forma de salir de la Matrix. De momento, mientras estamos aquí, y estamos en una ilusión de la cual no sales teóricamente hasta que mueres, en la que se produce la desaparición de la ilusión de tu cuerpo y de tu yo, de tu supuesto yo. Entonces, cuando sales de ahí, la gran pregunta es, ¿pasas a otro estadio y ya no vuelves? ¿O estás en ese estadio intermedio y después vuelves aquí? Ahí conectaríamos con el tema de la reencarnación. Efectivamente. Que era otra pregunta de las que tenemos en el tintero. ¿Dónde queda en este argumento o en toda esta forma de ver la Matrix o el universo? ¿Dónde queda la reencarnación ahí? Pues mira, ese es un tema que también es muy complejo porque, a ver, hay creencias, como las creencias hindúes, que hablan de la reencarnación y de ciclos pues, de reencarnación, y de que tú no sales de la reencarnación hasta que has cumplido un determinado fin o un determinado destino, ¿no? Lo que vendría a ser un poco el karma, ¿no? Y entonces se supone que claro, que tú estás en estos estadios, digamos, de vida física, experimentando o pasando una serie de de experiencias o de vivencias, y hasta que no cumples ese destino no sales de aquí. Pero también es cierto que hay gente que dice que esto no es cierto, es decir, que la reencarnación no es tal, que es un cuento que realmente pues de alguna forma mentalmente nos lo creemos, y entonces pues pensamos que esto es así y que nos toca volver y que no hay forma de salir de aquí, ¿no? De hecho, también hay gente del mundo de la ciencia, tú lo conocerás, que a partir de la hipnosis pues han hecho una serie pues de regresiones, y entonces la gente dice haber vivido, tiene recuerdos, tiene memorias de otras vidas, con lo cual incluso la propia ciencia dice, podría ser una creación mental, pero también podría ser cierto, es decir, que la gente tiene una especie de memoria que está ahí en el fondo, que normalmente no sale, pero a la cual podemos acceder a través de la hipnosis, y entonces resulta que esa gente muestra que ha tenido otras vidas, y otras vidas muy distintas, con otro sexo, con otras vivencias, con condiciones de vida completamente distintas. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿y qué sentido tiene volver aquí? Es decir, si nos damos cuenta en el momento de la muerte que hemos salido de un mundo que es absolutamente limitado y que es bastante más negativo que no positivo, ¿cuál es el sentido pues, de volver aquí? Esa es una pregunta realmente grave o seria, ¿no? Es decir, no encuentro yo, al menos, sentido de decir, si tú te das cuenta en nuestra propia vida mortal, física, de que esto es un mundo muy poco deseable, en el cual estás muy limitado, en cuanto ese yo consciente está muy limitado, está muy apagado, y cuando mueres tienes una especie de explosión de conciencia, ¿qué sentido tiene volver aquí? Que ya sabes lo que hay. Yo no sé dar una respuesta, a no ser que cuando accedes a ese otro mundo, vuelves a entrar en el engaño, vuelves a entrar en la Matrix, y entonces caes otra vez en el embudo, y vas a parar aquí porque no encuentras una salida a esa Matrix. Yo es que a esta teoría de la reencarnación le encuentro muchos fallos o muchos peros. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que recuerda ser el mismo personaje histórico y les hace regresiones y tienen vivencias y tienen experiencias, y te encuentras a 300 Cleopatras, por poner un personaje. Sí. Entonces, mi visión
aquí difiere un tanto bastante de lo que nos cuentan. Según la física cuántica, el tiempo no existe. No solo la física cuántica, esto es algo que la ciencia ya viene diciendo hace tiempo, que el tiempo es una invención nuestra para situarnos dentro de un marco, ¿no? Para nosotros entender aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. De hecho, la ciencia ahora está dando, con la física cuántica, está dando explicación a muchos fenómenos que hasta ahora hemos encontrado sin explicación, como todo era esotérico, todo era paranormal, como la telepatía y demás. Si nosotros estamos coexistiendo con nuestras múltiples posibilidades de existencia al tiempo, y todas están sucediendo ahora, el tiempo lineal es una mera ilusión nuestra, no existe como tal. Entonces, ¿qué hacemos con la reencarnación? Porque la reencarnación requiere de un tiempo lineal. Es posible. Ya se nos cae. Eso por otro lado. Por otro lado, si somos ese Dios y todos somos uno, ¿qué necesidad tenemos de evolucionar a nada? Ya somos. ¿Para qué la reencarnación? ¿A evolucionar a qué? Yo no creo que seamos Pokémon para ir transformándonos en diferentes personajes. No creo que la cosa vaya por ahí, para mí. Mi visión de la reencarnación es que tenemos una memoria celular, una memoria que heredamos de nuestros ancestros o que compartimos con nuestros ancestros. Y llamo ancestros por llamarlo de alguna manera, porque todos estaríamos conectados al unísono, toda la humanidad al completo. No solo mi linaje, sino toda la humanidad. Entonces, pero si me permites un corte, pero es que hay mucha gente que dice que la conciencia no es un tema humano, sino que la conciencia es un tema de todos los seres. Cuando digo todos los seres, quiero decir que nuestros perros, gatos, los animales, todos, las plantas tienen conciencia. Incluso un geranio que tienes en tu casa tiene conciencia y es capaz de comunicarse contigo, con la gente. Sí, yo también tengo esa percepción. Pero bueno, vamos a abarcar un aspecto que sería el humano, porque es el que podemos más comprender, aunque también podríamos incluir toda la rama animal, toda la rama incluso de planetas, de estrellas, del universo. O sea, somos todo en realidad y tenemos en nosotros toda esa información. Nuestra memoria celular incluye toda la memoria de todo nuestro linaje, y ya te digo que considero el linaje no solo como nuestro linaje familiar, ¿vale?, como nuestro árbol, sino como al árbol de la humanidad. Cuando nace un niño, ya viene con esa memoria en su cuerpo, ya viene con esa memoria activada, de manera que tú aprendes a usar un ordenador con 30 años, por poner un ejemplo, y tu hijo nace y con 2 años te lo maneja, que te quedas que dices, ¿cómo puede ser? Porque ya ha incorporado el conocimiento que tú has asimilado. ¿Vale? Esto es algo muy típico, que las tecnologías, ves a los niños que nacen y prácticamente están ya manejando el iPod, o cuando tú te ha costado romperte un poco las ideas para poder llegar a hacer cierta asociación y manejarlo, ¿no? Esto conectaría un poquito con lo que dice el científico Rupert Sheldrake, los campos morfogenéticos. Es decir, que los animales, y no sé si los niños, tienen la capacidad de acceder a unos campos de información a los que el adulto normal no tiene acceso, o no percibimos de forma, digamos, consciente. Eso sí. Yo creo que todos tenemos acceso, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. De ahí tenemos nuestra parte instintiva, nuestra parte intuitiva, telepatía, etcétera, tantos fenómenos que hay que no se le encuentra otra explicación, y es más de la misma. Podemos llamarlo campo morfogenético, la noosfera, o llámalo como prefieras, ¿no? O sea, ese egregor a nivel de vida, ¿no? Esa memoria que heredamos, que tenemos en nosotros, celular, en ciertos momentos vibra, o sea, nosotros vibramos como ser en determinadas frecuencias que van oscilando dependiendo de la fase en la que estemos experimentando, si es una fase de alegría, si es una etapa en la que estemos teniendo problemas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros resonamos en una frecuencia determinada porque estamos viviendo una experiencia, vamos a poner, de querer suicidarnos, por ejemplo, como Cleopatra se supone que hizo, se va a activar en mí esa memoria
de Cleopatra, me van a llegar sus recuerdos porque yo estoy accediendo, estoy sintonizando con ese canal de la radio, entonces me va a llegar la información que yo estoy sintonizando de ella y voy a percibirlo como un recuerdo mío de una vida pasada, cuando en realidad ni es pasada ni es recuerdo, porque todo está sucediendo ahora, es compartir esa información. Por eso es una explicación que daría, explicación nuevamente, aunque repita la palabra, a esa parte de que haya, pues eso, 300 Cleopatras, que recuerden ser Cleopatras, ¿no? 300 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que no exista la reencarnación como nos la cuentan literalmente, sino que eso es la percepción, o sea, la reencarnación es la percepción que nosotros tenemos desde nuestra limitación de sentidos 3D, de ese fenómeno de intercomunicación de todas esas multiexistencias o multiposibilidades que somos, ¿no? Como humanidad, vamos a decir en este caso, para acotarlo a un terreno, porque si no, no acabaríamos nunca de explicarlo, ¿no? Entonces, para mí, iría un poco por ahí la cosa, que no es poco interesante ni tampoco está descatalogando la otra, simplemente que la amplía. O sea, la otra es como para mí una versión muy limitada y esto es una versión un poquito más ampliada del programa, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, nuestra gran, digamos, pena o tragedia es que en estado consciente normal, lo que llamamos el estado de conciencia pues normal o de vigilia, no somos capaces de conectar con ese gran campo enorme de información. Eso no es cierto, sí lo somos. O sea, somos capaces, pero no por alguna razón no accedemos a él en estado normal. Es decir, se considera que básicamente en nuestra vida pasamos por dos estadios, que es el de sueño, el cual tu mente elabora una realidad, y el de vigilia, el estado consciente normal, en el cual captas o eres consciente de una serie de cosas, pero no otras. A ver, aquí estaríamos ya dentro de la manipulación que hablábamos antes. Nuestro entorno, todo nuestro mundo, nuestra matrix está orientada a tenernos distraídos de esa conexión, no con ese campo, sino con nosotros mismos. O sea, con ya no hablo de nuestro yo superior, ni ni parte divina, hablo ya de tu cuerpo. Viene la gente a consulta y no sabe lo que siente, no sabe dónde lo siente, no sabe qué emoción tiene, no sabe lo que piensa, o sea, están totalmente desconectados, estamos desconectados, pero es que no tenemos tiempo de conectar. Estamos muy ocupados en pagar la hipoteca, en trabajar, en encontrar trabajo, en que si el niño llora, en que hay que llevarlo al colegio, en que las actividades extraescolares, en que ahora tengo que hacer un curso. O sea, estamos totalmente distraídos, como tú decías. Pues claro, nuestra atención no está enfocada más que en esas distracciones de nuestro entorno. Por eso muchas veces los místicos, sobre todo antiguamente, ahora es menos habitual, se iban de ermitaños a un lugar para apartarse de las distracciones, no tenía otro... O sea, no es que el hecho de estar en una montaña te permita ser más divino y menos divino, no, es que te apartas de las distracciones y la única manera que tenían era esa. Y ahora la gente, las personas que están en este mundo, lo que hacen es retirarse. Me voy a un retiro de meditación, a un retiro de silencio, a un retiro de... Pues no tiene otro objeto que eliminar las distracciones que tenemos a nuestro alrededor. No, a ver, yo comparto esta visión que tú dices, en el sentido de que realmente el mundo en el que vivimos es cada vez más una distracción. Es decir, si tú estudias lo que es la historia, puedes ver que el hombre en el principio pues tenía una vida relativamente simple o muy simple, y esa vida, gracias a la cultura y la civilización, se ha ido haciendo más compleja. El resultado es que hoy el hombre civilizado se cree que está en el tope de la existencia de la humanidad. Y eso, bueno, ya lo comenté en la charla con Luis, de que para mí es todo lo contrario. Es decir, estamos en el fondo del pozo. Exacto. Porque estamos perdidos y distraídos por toda una serie de estímulos, de cosas que llenan nuestra mente, es decir, ese yo mental, ese yo emocional, en el cual nos identificamos con una serie de pensamientos y de emociones que para nosotros son nuestras, las hacemos nuestras
y realmente hasta qué punto son nuestras. Es decir, no has tenido la oportunidad de pararte, de bajarte de este tren que no se sabe hacia dónde va y de reflexionar un poco, ¿no?, sobre hacia dónde vamos. Es decir, yo creo que lo que el poder quiere es que estemos completamente idiotizados, ¿no?, o infantilizados, en el sentido de que no pensemos, que no reflexionemos y que no miremos hacia adentro, sino que estemos todo el día mirando hacia afuera. Incluso toda esa sensación de ser una gran comunidad y toda esa interconexión y comunicación que hay hoy en día, en realidad es falsa, es muy superficial. Estamos creando una Matrix dentro de la Matrix. Sí, exactamente. Entonces estamos reproduciendo lo mismo que se supone que es que estamos... una vez más la información aquí es fractal, ¿no? Entonces se supone que venimos de no se sabe dónde, ese yo superior, Dios, etcétera, dioses posibles, universos, multiuniversos. Creamos o crean esta Matrix, estamos inmersos en ella y ahora para conectar con esa parte que hemos desconectado nos hemos creado un sistema que, por ejemplo, podríamos llamar Internet en este momento, con el que nos estamos reconectando de nuevo. De alguna forma lo que buscamos siempre es lo mismo, conectar entre todos, hacer una nueva conexión entre a nivel de humanidad como mínimo con todos nuestros congéneres, estar conectados. El caso es que ese medio que estamos usando para conectar, como es la tecnología, una vez más ha sido muy manipulado y está siendo usado para separarnos nuevamente. Y estamos buscando siempre, como yo digo, en dirección contraria. Nos están diciendo que abajo, o sea, que al revés lo vamos a decir porque será más gráfico, que arriba es hacia allí. ¿Vale? Y nosotros todos no vemos nada más que el hacia allí y seguimos el cartel y seguimos el hacia arriba que nos indican ellos, creyendo que vamos ascendiendo de alguna forma o evolucionando, como se suele decir, cuando en realidad lo que estamos yendo es hacia atrás, como los cangrejos. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú miras lo que es pues bueno, el conocimiento, la ciencia, bueno, yo soy de los que creen de que realmente existió una edad de oro en otro ciclo, en el que supuestamente el hombre era consciente de su verdadero ser y que no estaba distraído por todo este mundo, esta cultura y civilización basada en lo material, en lo puramente material y sobre todo muy basada en el ego, es decir, en el individualismo. O sea, estamos muy preocupados de nosotros mismos o de los que están en nuestro ámbito más cercano, pero realmente no somos conscientes de que todas las individualidades forman parte de un todo. Entonces, como estamos desconectados, todo, digamos, que nos desconcierta, ¿no? Yo recomendaría mucho a la gente que quiere entrar en este mundo de encontrar a nuestro verdadero yo, que lean a un místico que se llama Gurdjieff, de principios del siglo XX. Yo lo descubrí hace no muchos años, aunque ya lo había conocido un poco, pero bueno, lo que Gurdjieff dice básicamente es que el concepto del hombre moderno actual es un hombre máquina, es decir, es un hombre que se identifica con su yo mental y su yo emocional, pero que es un yo falso, es decir, son unas creencias o unos, por decirlo en lenguaje informático, una serie de programas que te han metido a ti dentro, con el cual tú te identificas. Entonces, tu yo es tu yo mental y tu yo emocional. Entonces, toda tu vida es una reacción constante a los estímulos que nos vienen de fuera y a los que tú reaccionas en función de esas creencias que te han metido dentro. Entonces, lo que Gurdjieff decía es, ojo, ese no es el camino para encontrarte. Bájate de ahí, entonces empieza a observarte desde fuera. Es decir, conviértete en el observador. Entonces, el observador es el verdadero yo, el que está detrás. Entonces, ese yo real, la conciencia real, empieza a observar el comportamiento, el pensamiento, las actitudes de ese yo. Es decir, ¿pero todo esto realmente soy yo? ¿O es algo que me han puesto dentro, ¿no? Entonces, yo hago también una reflexión a partir de lo que Gurdjieff dijo,
con otro pensamiento que dijo Carlos Castañeda en uno de sus libros. Castañeda, supongo que lo conocerás, es el famoso autor de Sí. los diálogos de estos con el chamán Don Juan, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan. Pues hay un diálogo en uno de sus libros que Don Juan le dice a Castañeda que realmente la mente humana no es nuestra. Es decir, esa mente con la que nos identificamos es la mente del depredador, que le llama él, o los voladores, es decir, o la mente de los arcontes. Es decir, hay una mente que, bueno, se nos ha instalado dentro y es una mente que funciona en una vibración baja, es una mente que funciona por los estímulos, por los impulsos más bajos, por la vibración más baja, y entonces nosotros nos hemos identificado con esa mente. Es decir, no, somos incapaces de conectar con nuestro verdadero yo porque estamos instalados en ese estado mental basado en el miedo y en la ignorancia, las dos cosas. Yo creo que los grandes males que nos impiden conectar con nuestro verdadero yo son eso, el miedo y la ignorancia de dónde estamos. No sabemos dónde estamos y nos aferramos a nuestro pequeño yo mental, a nuestro yo físico, a nuestro yo material. Y ese yo físico y ese yo material es un miedo constante a no tener, a morir, a padecer. Es un yo instalado en el sufrimiento y en el miedo. Uno de los miedos ancestrales es el miedo a la muerte. ¿Qué es la muerte? Para mí es el paso de ese estadio físico, es decir, es un corte que se produce, ese estadio físico a un estadio superior de conciencia, cosa que ya decían los místicos, que ya decían ciertas historias o tradiciones espirituales, y la ciencia está empezando a reconocer que la muerte como tal no existiría, es decir, no tiene sentido una desaparición absoluta, es decir, aquello de hoy existo y mañana ya no existo. No, yo existo siempre. Lo que ocurre es que yo existo en un cierto nivel de conciencia, que es el nivel en que yo percibo las cosas físicamente y me identifico con un cuerpo, y a partir de ahí se produce un corte, se produce una separación de ese estado de conciencia. Yo tengo que decir que ya en el mundo de la ciencia hay gente que es muy valiente, como el doctor Gaona, que ha escrito un libro que creo que se llama al otro lado de la muerte o una cosa así, en el que él estudia las experiencias que ellos llaman cercanas a la muerte, que yo les llamaría posteriores a la muerte, en que la gente sale de ese estado de conciencia, va al otro estado de conciencia y por razones X vuelve. Entonces esa gente relata lo que ha pasado después. Bueno, intenta relatar porque dice, estaba en un estadio tal que el lenguaje humano que yo tengo me resulta corto, insuficiente para expresar lo que yo viví allí. Lo que sí es cierto es que yo viví en un estadio de felicidad máxima, de armonía, y de repente pues me vi que había vuelto, porque me dijeron vuelve, no es tu hora, o porque yo decidí volver. Eso entraríamos en otro debate, si es que realmente hay la voluntad tuya de volver o te empujan a que vuelvas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que yo creo que se produce es esa desconexión, es decir, tú sales de este nivel de conciencia bajo, vas a un nivel más alto y lo que ocurre después entraríamos en lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, o entras en otro ciclo de reencarnación o te vas realmente a ese estado de conciencia más alto donde puedes experimentar otro tipo, pues, de realidades. Pero realmente ahí te das cuenta que tú no eres un humano, no tienes un cuerpo físico, sino que eres un espíritu. Eres conciencia en estado puro. Aquí volveríamos a hacer la analogía del videojuego, o sea, la muerte sería cuando te matan al personaje del videojuego, la reencarnación sería una de esas nuevas vidas que te otorgan, que suelen ser 3 o un número determinado. Las que sean, sí. Y cuando se acaba la partida, ¿qué pasa? Es decir, cuando nos morimos,
Aquí Yo tenemos creo que tenemos la deberíamos- opción de seguir jugando Sí. o de reencarnar. ¿Realmente hay esa opción, como tú decías hace un momento? Este Sí, debate lo hemos tenido sí. antes detrás de cámara, Sí, antes de empezar. yo creo que si hay alguien, alguna inteligencia manipuladora que está interesada en manipular nuestra energía, nuestro espíritu en su favor, no estará nada interesado en que tú descubras que eres conciencia y no un humano. Mientras tú estés identificado con tu humano, hay gente que también hace una metáfora con la relación conductor-coche. Es decir, tú eres el conductor del coche, pero tú no eres el coche. Es decir, el coche es el vehículo que te permite ir a sitios, experimentar, viajar. Con ese coche tú puedes tener una serie de, bueno, pues eso, de experiencias o de vivencias que te sirven para algo. Pero en el momento en que te mueres y te abre la puerta o tú la abres, bajas de ahí, entonces estás tan desconcertado que tienes la sensación de decir, no, necesito otro coche para seguir experimentando. Y ahí es donde yo creo que debería de producirse esa desconexión con ese mundo limitado y la conexión con nuestro mundo más alto, el de la conciencia más alta. Es decir, no, yo ya he viajado, yo ahora cierro el coche, empiezo a caminar y soy libre de caminar por donde yo quiera. Y no voy a volver a las autopistas por donde ya he estado, porque ya he estado allí y ya sé lo que hay. ¿Tendríamos una adicción al juego en ese sentido? Sí, pero deberíamos ser capaces, es decir, si nos quieren hacer creer que nosotros somos una máquina en la cual, por decirlo así, somos un sistema operativo, somos un ordenador que tiene, bueno, pues su disco duro, tiene sus programas y tal, tú no vives eso, tú no estás allí dentro, tú estás fuera, tú eres el operador, eres el que desde un teclado o un ratón está manejando eso, pero estás fuera de eso, no eres eso, no te puedes identificar con eso. Es decir, tú has de tener claro de que si eres con conciencia, has de poder apagar la tecla o el botón y decir, hasta aquí el juego. Entonces yo salgo de aquí y vuelvo a la fuente, a quien yo soy realmente, que soy la conciencia, y a partir de aquí yo escojo lo que quiero ser. Pero aquí tenemos un problema. Tú imagina a un niño jugando a un videojuego. Pongo el ejemplo de un niño porque son quizá los menos manipulados dentro de toda la manipulación del videojuego en el que estamos, ¿no? Vamos a decir, por lo menos en un principio. Van a mayores cada vez más, ¿no? Como nosotros. Y entran en el sistema cada vez más, igual que todos. Pero digamos que dentro de sus capacidades está la de abstraerse en mayor medida que nosotros. Cuando tú los pones delante de un videojuego, y ya no te hablo si es un videojuego con simulador de realidad, de estos 3D, en los que tienes sensores, la visión es como si estuvieras en el lugar y demás, se abstraen totalmente de esta realidad y se sumergen totalmente en el videojuego, hasta el punto de que se acelera el pulso, están con ansiedad, que si los pillan, que si no los pillan. Eso es justamente, yo creo que en el fondo esto puede ser un arma de doble filo, es decir, porque esto puede ser bueno en el sentido de decir, date cuenta de que lo que tú creías que era tu vida, que durará tantos años o lo que sea, ahí voy. No has de tener miedo a morirte, porque no vas a morir nunca, eres conciencia, por lo tanto, lo que tú creías que era el humano con el que te identificabas no era más que un personaje. Pero aquí estamos en otro punto. Este niño lo que está teniendo es una experiencia a través del videojuego, una vivencia, una percepción de esa situación de vida, ser un soldado, ser un Pokémon, ser, no sé, cualquier tipo de videojuego en el que pongamos, el sistema es el mismo. Como hay una lucha, porque todo es a base de lucha, los videojuegos, la gran mayoría, todo es luchar, de una forma u otra es una lucha, yo estoy con la ansiedad, y si me matan, y si me matan, y si me matan. Me han matado, cachis. Vuelvo a empezar. ¿Por qué? Porque tengo un afán de superar aquello que he dejado a medias. He llegado hasta el tercer nivel, ahora quiero llegar al cuarto. Ya sé por dónde después vas. Quiero llegar al 5, después quiero llegar al 6. Entonces estoy continuamente en ese afán
y en esa ansiedad por tener esa experiencia, por tener esa vivencia. Una vez ya han jugado, que eso es otra cosa que he observado, todos los niveles del videojuego, pierden el interés por ese videojuego, se van a otro, a tener otra experiencia. Vamos a ver, eso nos plantearía, por ejemplo, decir, si realmente somos dueños de nuestro destino, de lo que pasa antes y después de esta vida, es como si quisiéramos experimentar para alcanzar un nivel más alto. Yo también he oído la teoría, incluso por gente que viene del mundo de la ciencia, de que de alguna manera nuestro pequeño conciencia tiene miedo. Es decir, tiene miedo porque ha perdido su contacto con Dios y necesita recuperarlo. Entonces, esa recuperación se hace a través de esos múltiples niveles de conciencia o de juego, como queramos llamarlos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una vez estás aquí dentro y eres consciente de que, que no es realmente donde tú quisieras estar, sino que quieres estar a un nivel más alto, ahí es donde entramos en el conflicto de decir... Cuando tú juegas en un videojuego de guerra, por ejemplo, tampoco quieres estar en una guerra, pero estás experimentando esa realidad a través del videojuego. ¿Qué finalidad sería o qué finalidad tendría nuestra vida? Claro, esa es la pregunta del millón. Es decir, si estoy aquí es por algo. Es decir, yo rechazo la visión del mundo de la ciencia materialista reduccionista, lo que el evolucionismo nos explica. Todo es caos, todo es azar. Pero realmente cuando tú vas al fondo del paradigma actual en la ciencia no tiene ningún sentido. Es decir, porque ellos huyen, casi puedo decirte pues que deliberadamente, del concepto de la conciencia, de Dios, de la espiritualidad. Pues que al final, hasta la física cuántica ha tenido que ir a buscar eso. Es decir, ojo, el papel de la conciencia está ahí por algo. Es decir, el mundo físico, el mundo material no es más que algo que nos tiene que servir para alcanzar otra cosa, ¿no? Eso, en ese sentido, si la vida no tiene ningún sentido en sí misma, todo es absurdo. Por lo tanto, debe haber un sentido. Entonces, lo que a nosotros nos fastidia es que ese sentido somos incapaces de percibirlo en nuestro estado de conciencia normal. Es decir, necesitaríamos conectar con otro estado de conciencia más alto para entender, es decir, para ver lo que hay. Te voy a poner un ejemplo que para mí es a pequeña escala lo que podría ser ese salto. Es decir, yo pues desde pequeño pues vas a la escuela y te enseñan las cosas, te enseñan todas las materias, te enseñan pues historia, por ejemplo. Con lo que sé ahora, después de muchísimos años, lo que he vivido en los últimos años y lo que he aprendido, me he dado cuenta de que lo que me habían enseñado es falso. Es decir, que es una mentira. El mundo en el que vivimos es una gran mentira, es un gran engaño. En todos los órdenes de la ciencia, pero lo que yo más conozco es la historia. Permíteme un inciso aquí. ¿Siempre ha sido falso o en aquel momento era cierto? Para mí era cierto. Es decir, porque, mira, ahora si quieres pues volvemos al tema de las creencias. Rupert Sheldrake estudió el tema de los placebos, ¿no? El tema de hasta qué punto el propio observador o el propio experimentador crea su realidad y la hace suya. Entonces él escribió un artículo que se llamaba Las expectativas del experimentador, es decir, hasta qué punto tu deseo, tu voluntad, tu creencia hace que modifiques la realidad y la hagas tuya. Es decir, a partir de ahí, por ejemplo, los médicos o los farmacéuticos tienen el pánico al efecto placebo. ¿Por qué? Porque realmente el placebo es la prueba de que la conciencia determina la realidad y no la supuesta realidad compuesto químico objetiva, ¿no? Sheldrake, a partir de unos estudios que hizo sobre el placebo, dijo: la creencia enferma, la creencia cura y la creencia mata. Es decir, la propia persona
es capaz de manipular la realidad, o puede ser que se la manipulen a él y le hagan creer una cosa, y cuando él se la cree y la interioriza, se convierte en su realidad. Por lo tanto, pues volviendo a lo que decíamos antes, para mí todo tenía un sentido en un mundo que supuestamente encajaban todas las piezas, hasta que se produjo un cambio en mí, un cambio, digamos, no sé si llamarlo espiritual, y entonces empecé a ver las cosas a otro nivel. Y entonces en ese nivel ves que lo que hay debajo no es cierto. No es cierto, o no te satisface o no te encaja. Entonces empiezas a verlo diferente. Y ahora yo veo el mundo con otros ojos. Y posiblemente hay muchísima gente en el mundo que ha dado este paso y que ya lo ve con otros ojos. ¿Y si subimos un peldaño más? Si subimos un peldaño más, iremos viendo las cosas con un cierto desapego. Es decir, lo que dicen muchas tradiciones espirituales, o lo que el budismo dice, por ejemplo, es que la base para crecer, para llegar a un estado espiritual alto, digamos, de autorrealización, es el desapego. Es decir, desapégate de todo eso que tú habías creído que es real, que es lo auténtico, todo lo que es firme o lo que era firme. Entonces, cuando tú te vas desapegando de eso y vas tomando distancia, te vas dando cuenta de que todo es relativo, de que al final lo único que existe es el yo soy, el yo que es la conciencia máxima, suprema. Entonces, yo evidentemente aún no estoy a ese nivel, pero considero que la gente que crece espiritualmente está en el camino correcto. Los que crecen científicamente, yo creo que no están en el camino correcto, a no ser que intenten ir hacia el camino de lo espiritual o del mundo de la conciencia. Yo aquí difiero un tanto, es decir, la ciencia sin la espiritualidad no es nada y la espiritualidad sin la ciencia tampoco. Vale. Antiguamente, hace bastantes años, iban ambas de la mano, sí, y no existía la una sin la otra porque ambas se apoyan, se complementan. En ese sentido sí que es cierto que la espiritualidad y la verdadera ciencia son la misma cosa. Yo cuando me refería a la ciencia digo el paradigma actual, eso sí, tal como está ahora. Sí, castrado. Sí, es decir, y lo que ha sido la ciencia desde hace 5.000 años, ¿vale? Pero ahora estamos viendo que la física cuántica, por ejemplo, es espiritualidad pura. O sea, si lo miras, le vamos a cambiar el nombre, le podemos bautizar quantum, o lo podemos bautizar, como dicen, como llaman cuando, entrelazamiento a dos átomos, y en realidad estamos hablando de lo mismo, que es lo que decía es Dios está en todas partes, que ya decía Jesús, aunque ya sabemos que también esta parte está manipulada, pero está en todo y es omnipotente y omnipresente, ¿no? Que yo cuando lo explico esto no es porque yo sea especialmente católica, ni muchísimo menos, yo estoy bastante desapegada de todo tipo de religiones, pero me hace gracia porque sí que me crié, me eduqué en un colegio católico y sí que estaban muy con el empeño de meternos el dogma a fuerza, pero no te planteaban, o sea, te metían el dogma a fuego, pero no te permitían plantearte qué significaba aquello, más allá de lo puramente escrito, de lo literal. Es que justamente... Con lo cual te castraban, ¿no? Sí, es que si lo que volvemos a lo que decíamos antes, que la religión es un montaje, una especie de jaula, donde enjaular a la espiritualidad verdadera. Y la espiritualidad, una vez está controlada dentro de los límites de la religión, pues bueno, pues ahí funciona y entonces te pueden meter el dogma. Pero el mismo dogma que te meten en la religión te lo meten en la ciencia. Es decir, la ciencia puede ser tan o más dogmática que una creencia cualquiera. Y yo me he dado cuenta de que realmente es así. Que todo lo que yo pensaba que era cierto porque la ciencia es objetiva, pues no, por lo que la ciencia no solo es incompleta, sino que es subjetiva y es manipulable absolutamente. Y gracias a eso se puede manipular a la gente. Hoy en día mucha gente ya no cree ni en la religión, ya no cree en la política, ya no cree en muchas cosas que ve a su alrededor, pero cree en la ciencia. No, las ciencias, cuando alguien dice, no, según un estudio científico de la universidad de tal, es como, bueno,
o como los pacientes que van a su médico y, bueno, poco menos que han de reverenciarle porque ese médico tiene la verdad absoluta, ¿no? En fin. Cuando en realidad tiene una verdad subjetiva como todos, ¿no? Este empeño en mantener la espiritualidad enjaulada, como decías, Sí. yo la llamaría controlada más que enjaulada. ¿A qué obedece? ¿Qué empeño en controlar esta parte Pues nuestra de ver un poquito más allá de lo que nos quieren Pues o de, está claro que o de ese lo es que se nos el dicen? camino de decir, la verdadera ciencia, yo tengo el concepto de que existen dos ciencias, la ciencia esotérica y la exotérica. La exotérica, que quiere decir para todo el mundo, es decir, es la ciencia que se vende para afuera. Es la que te enseñan desde pequeño en la escuela, en la universidad, en los documentales que ves en la tele. Todo eso es la ciencia que te venden como lo real. Después está la ciencia esotérica, y no me refiero a cierto esoterismo de feria, bueno, el cual es más fuegos artificiales que no reales. Es decir, esotérico quiere decir para los pocos que han de saber. Es decir, desde siempre una élite ha considerado que hay una serie de conocimientos que no deben ser puestos al alcance de la mayoría de la gente porque podría ser peligroso o conflictivo. ¿Peligroso para quién? Para ellos, para los que controlan todo el cotarro. Es decir, ¿cuál sería el peligro? El peligro es que la gente deje de obedecer, deje de comportarse como esa gente espera que te comportes. Es decir, aquí volvemos al tema de la depredación. Es decir, si existe una inteligencia, digamos, maléfica o perversa, que su único interés es aprovecharse de ese conocimiento para manipular, controlar, alimentarse de la mayoría de la gente, pues claro, evidentemente no van a querer que se desmonte pues su chiringuito, ¿no? Porque ya viven bien con ese sistema de control. Es decir, controlar la mente de la gente. Tú no necesitas controlar el cuerpo de la gente, porque lo primero que necesitas es controlar la mente. Si controlas la mente, ya lo controlas todo. En el punto en que la gente deje de identificarse con su mente y diga, no, mi mente no es mía. Ahora yo dejo de ser mi mente y yo voy a ser el observador, el que está detrás. ¿Y cómo hacemos eso si todo es mental? Eso es lo que Gurdjieff dijo, es decir, tú has de tener la capacidad, es decir, él puso una serie de ejercicios, bueno, es lo que han hecho los místicos a lo largo de los tiempos, es decir, desconectarte del mundo real e intentar conectar con tu mundo interior, es decir, convertirte en el observador, es decir, ¿quién soy yo? Soy el observador, soy la conciencia. Entonces me desapego de mis emociones, de mis pensamientos y trato de conectar con mi yo consciente, con mi yo, digamos, pues divino, ¿no? Y ese es el punto en que está la humanidad ahora, es decir, vamos a intentar desapegarnos de esa mente que ya sabemos a dónde nos lleva y vamos a intentar ser el observador, es decir, el verdadero yo. Entonces, cuando conectamos con el verdadero yo, te das cuenta que ese verdadero yo no es ni Yolanda, ni Xavier, ni Luis, ni Carlos, ni Pepito. Es un yo único. Es decir, es un verdadero yo que engloba a todos los seres. En ese sentido, tú te puedes identificar con todo porque la parte y el todo es la misma cosa. Pero claro, esto es un camino o es un nivel que cuesta de alcanzar, pero yo creo que tal como mucha gente está diciendo ahora, algo se está moviendo. Es decir, estamos en un momento de crisis de valores y que mucha gente se está dando cuenta de que este mundo que nos están vendiendo es un mundo que nos está haciendo daño, en el cual estamos mal. Es decir, todo lo que te entra por la tele, todo el bombardeo que tienes de la educación, de los medios de comunicación, te están bombardeando para crear en ti un estado de miedo y de ignorancia y de sufrimiento, y a partir de ahí pues te controlan. Es decir, lo que quieren es que tú te sientas nada, o sea, una cosa ínfima y sin valor y que tiene miedo, porque alguien te va a ofrecer la salvación.
Y entonces una vez que te ofrecen la salvación, tú caes en manos de esos. No es como decirte, oh, todo es un desastre, la corrupción, la crisis, vendrá alguien que nos sacará de esto. Y entonces ese alguien lo que haces es continuar metiéndote en la jaula. Es decir, si tú miras la historia, todo ha sido pues lo mismo, ¿no? Es decir, han habido situaciones de sufrimiento, de crisis, y viene alguien con la salvación. La Revolución Francesa, bueno, ahora vendrá la libertad y la democracia. No vino nada. Después vino la Revolución Rusa, ¿no? Ahora vamos a salvarnos del capitalismo y de la explotación. Y el resultado fue pues mucho peor. Ahora estamos en una época también de supuesta crisis global, y alguien vendrá con la solución. Y la solución será continuar en la jaula. De otra manera, pero continuar en la jaula. Aquí hay dos opciones. Cuando una persona tiene mucho miedo, está desesperada. Sí. Y cuando alguien entra en el desespero, ya es capaz de hacer cualquier cosa. No solo aferrarse a la tabla que le ofrecen, sino a darte con la tabla en la cabeza y quitarte del medio si es necesario. Es posible. Entonces yo creo que quizás les está yendo un poquito la mano ya, y estamos llegando a unos límites en los que quizá en vez de cogernos a la tabla para salvarnos, arrastremos a ese otro con nosotros, o le demos con la tabla a ese otro, ¿no?, que nos la ofrece. Bueno, lo cual no estaría nada mal si lo vamos a ver. Sí, es cierto que a lo mejor estamos al final de ese famoso ciclo de Kali Yuga. Bueno, estamos los extrautores de ir viendo que la humanidad está yendo hacia un pozo absoluto, ¿no?, en todos los órdenes, y que la gente de alguna forma ya no le satisface todo esto. La sensación es que nos estamos aburriendo del videojuego. Sí. Ya es como que... Y cuando uno se aburre del videojuego, lo deja de lado. La sensación de agobio o de negatividad es muy grande en mucha gente, porque nada de lo que te ofrecen en el mundo te está llenando, porque tú eres un espíritu, y a un espíritu pero aquí el mundo material no te puede llenar. Aquí estamos dentro de lo mismo, estamos dentro del ego, porque si yo estoy esperando que cualquier cosa me llene, sea lo que sea, ya vamos mal. Yo tengo que estar lleno yo, porque yo soy ese todo, y tengo que estar lleno de esa paz y de esa calma. Tú ya estás lleno, eres Dios, eres la conciencia, ya estás lleno, pero claro, aunque estés en los niveles últimos del juego, sigues sin ver ese tope, ¿no? Esa sensación como de liberación, decir, no, es que yo no necesito nada. Es como, bueno, la típica historia de el más pobre es el más rico. El mundo en el que estamos parece ser que no nos llena nada, porque necesitamos cada vez más cosas, y nos empujan a que cada vez deseemos más cosas. Pero las personas que no tienen nada, que no tienen ninguna necesidad, son las más ricas. Te das cuenta que ya lo tienen todo ellos. Por ejemplo, las tribus que viven fuera del mundo civilizado, los que viven en el Amazonas, viven en un estadio de armonía con su entorno, con su mundo, con su cosmos, porque no necesitan nada. Es decir, incluso ellos tienen un concepto del yo completamente distinto del nuestro. Para ellos el yo y la colectividad es la misma cosa, ¿no? Y las comunidades místicas o gnósticas del pasado también fundían el yo con el nosotros, y no necesitaban toda una parafernalia de mundo material porque no lo necesitaban, porque se daban cuenta de que esto justamente era la perdición, es decir, anclarnos en el mundo de la ilusión y del mundo material. Y de la dualidad, porque nos empeñamos en hablar de mi yo, y mi yo no es mi yo, es nuestro yo. Es el yo, o el espíritu, o la esencia, o llámalo como quieras. Y estamos en, no, tengo que conectar con mi esencia, no con la mía, no con la mía, porque la mía es mía y esa es la buena. O sea, no, es con la esencia, con ese todo que decíamos lo que pasa es que somos. Si tú más o menos has conectado con ese yo, entonces ya te das cuenta de que tu yo mental es un personaje, es un avatar, pero ves que los que te rodean no están en esta misma onda. Si tú les hablas de esta manera, pensarán que estás loco, o que eres un iluminado, o que has perdido realmente la sensación de que estás en el mundo real.
Igual hay que dar un poco de sacudida a la gente para que empiecen a ver que quizá hay algo más. Otra cosa que puede pasar es que te parezca que estás loco. Dice que los locos y los borrachos y los niños dicen la verdad. Es cierto. Con lo cual igual hay que prestar un poquito de oídos a los locos. A lo mejor llega a un punto de que o sea, la gente llega a un extremo tal, una catarsis, ¿no? Y dices, bueno, hay una crisis global, bueno, lo que decía el apocalipsis, ¿no? De que hay un desastre total de la humanidad, y la humanidad a través de ese desastre se libera de ese mal, de esa sensación de como de agobio, y entonces entra en una nueva etapa como de liberación. A ver, la finalidad del desastre sería, para mí, bajo mi opinión, el hecho de darte cuenta de que dentro de una situación catastrófica, como te plantea el Apocalipsis, tú solo no eres nada, ni puedes sobrevivir, ni puedes hacer nada, ni llegas a ningún sitio. Entonces necesitas de todos los demás para realmente juntos poder hacer algo, o ser algo, o sobrevivir en este caso, ¿no? Entonces cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta de que el otro, o sea, la supervivencia del otro es la tuya y la tuya es la del otro. Entonces no te enfocas en tu supervivencia, sino en la de los demás. Un punto clave que yo creo que hemos de pasar por él sí o sí es liberarnos de las etiquetas. Es decir, todo el mundo actualmente está pues etiquetado. Estamos etiquetados por países, por regiones, por idiomas, por culturas, por pensamientos, y son tantas las etiquetas pues, que llevamos encima, que no nos damos cuenta del peso de esas etiquetas. Eso yo me di cuenta al hablar con Lluís Botinas, y dijo, es que no, el tema del SIDA es una etiqueta que se le pone y realmente no hay nada detrás de eso, es una etiqueta, y la gente cree en la etiqueta, y la etiqueta es real solo porque la gente cree en la etiqueta. El momento en que tú la despegas, te das cuenta que es una etiqueta. O sea, a mí me saca de quicio todos los debates identitarios, de tipo político, nacionalista y tal, porque eso es realmente la perversión de las perversiones. Es decir, te están poniendo tantas etiquetas encima que tú te estás identificando con cosas que no son realmente tuyas. Y ya me duele que tengamos que usar métodos como limitados para comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje que es muy limitado, que yo no puedo hablar la misma lengua que una persona de Tailandia, por ejemplo. Eso sería pues otro debate, ¿no? ¿Por qué existen esas diferencias entre los humanos y en cambio entre los animales no? Es decir, ¿qué clase de especie tan evolucionada somos que somos incapaces de comunicarnos en la misma lengua? Eso no tiene pies ni cabeza, pero bueno. Entonces yo creo que uno de los caminos de la evolución es justamente la pérdida de las etiquetas. O sea, no necesitamos una evolución en lo físico, porque eso es puramente superficial. Lo que necesitamos es quitarnos las etiquetas de la mente y descubrir que ese yo que tenemos ahí en el fondo es el mismo. Es decir, yo soy cualquier cosa, cualquier ser que hay en el universo, o en los múltiples universos que hay o que se pueden crear. Entonces, a partir de ahí es quitarte peso. Una vez que te has quitado todas estas etiquetas, dices, bueno, ahora ya me tomo todo con mucha más tranquilidad, pero reconozco que cuesta mucho. Cada etiqueta es una limitación. Sí. Una o muchas limitaciones asociadas a esa etiqueta. Pero bueno. Y nos regimos por ellas. Entonces, claro, si soy blanco no puedo ser negro, si soy alto no puedo ser bajo, y si soy rubio no puedo ser moreno. Entonces, claro, me tengo que limitar a la etiqueta que llevo de ese tipo. Cuando has llegado a un cierto nivel de conciencia, ya ves a los demás como diciendo, los demás aún son unos pardillos. No te identificas con ellos. Y te deberías identificar con ellos, porque ellos son tú mismo. Y igual que yo puedo decir que otros está a un nivel más bajo, el que está por encima mío puede decir, este es un pardillo, aún no ha descubierto nada. Y entonces aún te queda ese ego de decir, yo estoy en la verdad y tú estás en la oscuridad. Y eso, claro, es un riesgo también de decir, yo tengo posiblemente los que gobiernan todo este tinglado se creen justamente esto. Yo estoy en la verdad y los otros están en la oscuridad. Pobrecillos, pero bueno, mira, mala suerte. Que si realmente tienen toda la información completa y tienen esa conexión con el todo, y saben que son todo, y saben que esto es una ficción, que solamente es un videojuego,
ellos no se identifican con el personaje, No. ni nos identifican con el personaje, con lo cual están viviendo el videojuego de la forma más placentera posible para ellos y no les importa el resto de personajes porque realmente no existen. Sí, entonces eso es el triunfo del ego, un ego que cree no tener, pero lo tienen, y muy fuerte, es decir, más o menos lo que es el mito de la creación, pues, del demonio, es que el demonio era parte de Dios, pero se creyó tan poderoso, tan inteligente, le subió tanto su ego que se distanció de él, es decir, se distanció de la fuente y dijo, no, yo soy yo y soy fantástico tal como soy. Y esto que es una metáfora, pues es lo que nos pasa a nosotros, es decir, no, yo soy yo y los demás son los demás, oye, yo soy fantástico y los demás están a otro nivel. Y yo creo, lo que pasa a ese otro nivel más alto puede pasarnos perfectamente en nuestro nivel, es decir, pues yo estoy en la verdad y los demás están en la oscuridad y bueno, pues si quieren seguir en la oscuridad, pues que sigan, ¿no? En fin, ahí estamos. Pero aquí estaríamos un poco en lo mismo, que cada uno es libre de elegir la experiencia que quiere vivir. Y de hecho yo creo que son necesarias, porque para mí la finalidad de nuestra vida no es más que pero si recaudar información. Es que de alguna forma queremos que la gente que está a nuestro alrededor nos importa y nos gustaría despertar de alguna manera. Otra cosa es que ellos hayan decidido no despertar. Ahí no me meto, ahí no soy capaz de decirte, bueno, porque ellos continúan en el camino y no se dan cuenta, aunque yo les estoy dando una vela para que entren en la habitación oscura, pero ellos no quieren entrar. Pues, pero es su elección. Es posible. Y es otra forma de vivir la experiencia, ¿no? Como yo digo, es una forma diferente. Hay muchas veces que consideramos que, vamos a poner por ejemplo un pastor, es un ser que está aislado en un pueblecito de montaña con sus ovejas y poco más, y que esa persona no tiene una evolución, no tiene un crecimiento espiritual o no tiene una conciencia elevada desde nuestro ego espiritual, y cuando hablas con esa persona te das cuenta de que aquello que tú te ha costado 20 años en estudiar, leyéndote 300.000 libros, llevando a todos los cursos habidos y por haber, y este hombre lo tiene de forma natural, simplemente estando en ese estado de presencia que se está cuando estás en ese contacto con la naturaleza o con los animales o con el silencio en ese caso, ¿no? Y te puede dar sopas con onda acerca de ese tema y de muchos otros, ¿no? Y entonces te quedas que dices, ¿cómo puede ser si esta persona a lo mejor es un analfabeto, no sabe leer ni escribir, ni falta que le hace? Pero es que ahí digamos que su yo mental o su yo emocional es muy poco fuerte, en cambio el yo de dentro sí que es fuerte, o sea, su verdadero yo, porque lo ha encontrado con una vida muy sencilla, con una, no sé, buscando eso, su mundo colectivo y no, bueno, pues quizá comiéndose mucho el tarro y dándole vueltas a las cosas, ¿no? Pero lo consideramos básicos, igual que lo que decías antes, estas nativos de las tribus de la Amazonía o de otras tribus semejantes, que los consideramos bárbaros e incivilizados, cuando en realidad queremos civilizarlos a ellos y deberíamos permitir que nos civilizaran ellos a nosotros. Pues no en el sentido de civilización que conocemos en nuestro hemisferio, vamos a decir, o en nuestro sistema de vida, sino como una real civilización, en el sentido de ser un ser completamente honesto, completo y humano en el buen sentido de la palabra. Sí, es que todavía le queda alguno bueno a esta, ¿no? Porque la tenemos ya muy manipulada también. Hemos hablado también detrás de cámara de un tema que era cómo alcanzar estos estados de conciencia tomando algún tipo de sustancia que pueda ayudar a alcanzar ese estado y del efecto que podría tener eso. Entonces me gustaría abordar ese tema nuevamente aquí ahora que nos ven, porque es otro tema que está muy en debate. Vamos a ver, al principio o hace años yo tenía una visión, como tiene la gran mayoría de la gente, de que las drogas son malas, malísimas,
y que la droga además crea un montón de delincuencia y de males y de asesinatos y de bueno, porque es un perjuicio para la salud, etcétera, etcétera. Vale, hasta ahí estoy de acuerdo. En lo que puede ser casos, digamos, puntuales de dramas de personas que realmente caen en la droga y entra en una espiral autodestructiva, ¿no? Pero sí es cierto que desde hace miles de años los chamanes han tomado sustancias pues bueno, que de alguna forma les han permitido entrar en estados de conciencia alterados o superiores, y con este tipo de sustancias tomadas de una cierta manera y en un ritual, pues bueno, no comporta ningún tipo de peligro. Sí es cierto que tiene unos efectos físicos. La gente que ha tomado pues el ayahuasca dice que realmente es muy fuerte a nivel físico, pero después te potencia una serie pues de capacidades, ¿no? Y entonces entras en contacto con otros mundos, ¿no? Esto lo ha hecho, por ejemplo, el investigador escocés Graham Hancock, que dice que realmente se debería permitir a la gente tener la libertad de acceder a esos estados de conciencia de una forma controlada, es decir, que puedas acceder a esas drogas o a esas sustancias para, sin ningún tipo de riesgo, explorar esos estados de conciencia, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene sentido, es decir, la gente que controla el poder no le interesa que accedamos a esos estados de conciencia para ver que fuera del mundo físico existen otros estados de conciencia, en el cual nos desconectamos de este mundo físico y entramos en otra serie pues de realidades. En ese sentido yo creo que las tradiciones de tipo, pues eso, pues de chamanes y de brujos, ¿no? de gente que ha tomado este tipo de sustancias, no me parece nada negativo, sino al contrario, una forma de explorar. Hay que decir aquí también que es una forma muy diferente de tomar, vamos a decir, sustancias alucinógenas, sí, o de cualquier tipo en ese sentido, muy distinta a cómo se toman en nuestra sociedad. Sí. Porque precisamente yo creo que por estar prohibidas o reprimidas, la tendencia es hacer todo lo contrario, lo cual también es un negocio, sí, para los que mandan. Eso entonces, aparte, por aquí, sí, te digo que no, y entonces te la pongo a millón, te la quito del alcance para que sea algo prohibido, y la vendemos a precios desorbitados para que así yo me estoy lucrando, y es el negocio del siglo, evidentemente. Y luego si encima la tomas y te pillan, o te pillan con te ponen una multa o te ponen es un círculo vicioso. Y entonces es el pez que se muerde. Total, sí, que sacan, sí, dinero de todas formas. Si se tomase de ese modo, se podría aportar, me refiero del modo chamánico, sí, podría aportar un crecimiento y una visión más amplia de nuestra vida, vamos a decir, de nuestro mundo, que quizá tampoco les interese, por otro lado. Sí, por ahí vamos. Pero independientemente de eso, hay otros modos de conseguir esos estados sin necesidad de tomar, sí, ningún tipo de sustancia. Por ejemplo, yo no tomo ningún tipo de sustancias de ese tipo. Como yo digo siempre, lo más fuerte que tomo es el refresco de cola, y resulta que he alcanzado estados de ese tipo de forma espontánea, además, no necesitando hacer ningún tipo de respiración, ni de meditación, ni de nada de ese tipo, de forma simplemente, pues eso, se me dispara, como yo digo, me dicen, tú es que lo llevas ya en vena, ¿no? Es como que lo llevo incorporado de fábrica, pues es posible. Pero realmente no es la sustancia que tomas, que ingieres. En nuestro cuerpo tenemos toda una fábrica de química completa que es capaz de producir todos esos efectos. De hecho, hay muchas sustancias que se toman sintetizadas para alcanzar estos estados que están en nuestro organismo en cantidades mínimas habitualmente. Pero si potencias un estado a base de respiración, de música, de danza, etcétera, etcétera, de meditación o de otro modo, puedes potenciar o incrementar el aumento de esa sustancia en tu organismo de forma que te genere ese estado alterado de conciencia y lograr el mismo efecto sin necesidad de tomar nada absolutamente de ningún tipo, con lo cual quiero decir que es una posibilidad de un modo, pero que los que no quieren tomar nada también existe la posibilidad de hacerlo del otro, que además es muy divertido, porque yo me encuentro a veces en unos parajes que
que te quedas que dices, bueno, ¿y cómo he llegado yo a esto, Dios mío, si estaba haciendo una grabación ahora mismo, ¿no? Bueno. y te disparas a ese nivel. Y, Xavier, sobre todo estos estados alterados de conciencia y todas esas experiencias que se tienen tomando este tipo de sustancias, ¿qué opinión tiene la ciencia al respecto? Yo sé que hay algunos estudios, o han habido. Pues bueno, la verdad es que son muy poco abiertos a esto, porque todo lo que entra en el campo de lo paranormal o la parapsicología, o todo lo que entra fuera, digamos, del ámbito materialista, bueno, pues no, pues digamos que no casa demasiado, ¿no? Entonces, este tipo de viajes astrales o separación del cuerpo o experiencias después de la muerte, todo se explica como experiencias de la mente, es decir, que el cerebro de alguna forma, pues bueno, crea estas ilusiones, por decirlo así, pero que no son reales. Lo mismo que la gente que dice haber visto fantasmas o dice haber experimentado cosas raras, o que entra en estados, digamos, de conciencia que no son el habitual, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos están instalados en su paradigma de decir, no, todo esto o no existe, o es un fraude, o bien, pues bueno, es una simple creación de la mente, ¿no? El hecho de esto, las experiencias posteriores a la muerte o cercanas a la muerte dicen que no, es el cerebro antes de morir, dice que se queda sin oxígeno, y entonces a partir de ahí, bueno, pues crea una serie de ilusiones que la gente se piensa que va por un túnel y va a parar a no sé dónde y tal, ¿no? Pero realmente son muy, muy escépticos, porque todo lo que no pueden tocar, todo lo que no pueden experimentar, no es científico. Ahí entraríamos en otro debate de, y cuando resulta que te enseñan las pruebas, tú las descartas, ¿no? Porque esto me ha pasado mucho en el mundo de la historia y la arqueología, y dices, no, es que tengo pruebas de esto, pero tú no las quieres ver. Entonces, en el mundo científico, pues bueno, han habido experimentos de, por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre del científico, pero sé que era, creo que de Canadá, un científico de Canadá que se inventó una cosa que le llamó el casco de Dios, en el cual, bueno, conectaba un casco estándar de motorista, le conectó unos electrodos y aplicaba corrientes electromagnéticas a una serie de voluntarios, ¿no? Ajá. Y los voluntarios experimentaron unos ciertos estadios alterados de conciencia bastante parecidos a lo que es la ingesta, pues, de sustancias psicotrópicas, alucinógenas, ¿no? Y entonces, pues dices, bueno, es que la ciencia no lo quiere reconocer o no lo quiere ver, que hay esos estadios en que se liberan una serie de sustancias y en que parece ser que la conciencia se desconecta de este estadio de mundo real o de lo supuestamente real y va a otro mundo donde aparecen otras realidades, ¿no? Hay gente que dice haber visto seres supuestamente alienígenas, que ha visto cosas, pues bueno, que son absolutamente increíbles, pero la ciencia continúa diciendo que todo esto o bien son alucinaciones o es, bueno, puramente que la gente se lo inventa. Cuando la conciencia migra, es decir, se va de nuestro cuerpo físico, estas otras realidades que percibe, ¿qué serían para ti? ¿Realidades paralelas, otros niveles de conciencia diferentes, son otros dimensiones? Sí, yo hablaría más de un universo multidimensional, es decir, hay opiniones científicas que dicen que todo el universo en realidad es como un campo de energía que está vibrando en frecuencias diferentes. Entonces, nuestra existencia vendría a ser que estamos limitados a una especie de máquina que es el ser humano, que solo es capaz de captar una serie de frecuencias, es decir, una serie de dimensiones. Captas una serie de frecuencias y las descodificas, y ese es nuestro mundo real. Es como una radio, tú tienes una serie de frecuencias y puedes captar esas frecuencias, pero no otras, pero existen muchísimas más. Es decir, si solo te dan a escoger 5 radios, 5 emisoras, las otras están emitiendo
Puede haber 10.000 radios más que estén emitiendo, pero tú no las captas ni las descodificas. Entonces, lo que vendría a ser el mundo multidimensional es que en el momento de la muerte, tu máquina, que solo era capaz de descifrar o de descodificar una serie de frecuencias, automáticamente tiene acceso a un montón enorme de frecuencias. Eso es lo que vendría a ser la expansión de la conciencia. Entonces, a partir de ahí, tú puedes conectar con toda una serie de realidades que están en esas múltiples frecuencias a las cuales tú no accedías antes. Entonces yo creo que efectivamente todas las vibraciones o todas las frecuencias están accesibles a ti, excepto cuando tú estás cerrado en una máquina en la cual solo puedes acceder a un número de frecuencias limitado. Entonces, en el momento de la muerte o en el momento en que tú accedes a esos estados alterados, pues tienes acceso a esas frecuencias y por eso sales de este mundo, exploras otros mundos y después vuelves. Creo que la cosa puede ir por ahí, por darle una explicación más o menos de tipo, digamos, pues que científico, ¿no? Para intentar encajarlo en una explicación, ¿no? ¿Hay algún punto en el que se pongan de acuerdo la ciencia y la conciencia, la ciencia y la espiritualidad? ¿Qué relación habría entre ambas? Yo creo que para mí lo que comentábamos antes, de que la verdadera ciencia y la espiritualidad es la misma cosa. Es decir, que realmente nos hemos estado durante miles de años obsesionando por estudiar el mundo físico, que es, digamos, la superficie. Es como si tú fueras a una playa y quisieras explicar y entender el mar solo viéndolo desde fuera. Es decir, pues decir, es muy grande, es azul, tiene olas, no sé qué, pero no te metes dentro de él, es decir, no accedes a él realmente, solo lo captas por la superficie. Y yo creo que lo que ha hecho la ciencia durante 5.000 años ha sido intentar describir la superficie, pero no ir a lo que hay dentro realmente. Es decir, si todo este mundo físico que vemos realmente lo generamos nosotros, está aquí dentro, está en la conciencia. La conciencia es la que genera, es la que conoce, no es el mundo en sí mismo. Ahora lo que nos intentan vender es que el mundo nos ha creado a nosotros, es decir, que la naturaleza, el cosmos, pues ha evolucionado, se han creado unas formas pues orgánicas, esas formas orgánicas han ido de lo más simple a lo más complejo, y al final pues se ha creado el hombre. El hombre pues, podría existir como no podría existir, porque como todo es caos y todo es azar, pues bueno, yo no creo en el azar, creo que el azar es absurdo, ¿no? Entonces es realmente el argumento como al revés. Y yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer ahora, como científicos o simplemente como personas que buscamos un autoconocimiento, es dar la vuelta y decir, bueno, todo ese mundo superficial no es más que pues bueno, una creación o un diseño inteligente, pero detrás de eso está una inteligencia, está una conciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nosotros, buscar hacia adentro y no hacia afuera. Y una vez que busquemos dentro, encontraremos la razón de ser de todo eso pues, que estamos viendo fuera. A lo que yo me refería más bien es a si hay un punto de consenso entre ambas, ahora mismo que tú conozcas, en lo que realmente podamos decir, mira, aquí ambas están alineadas. Empieza a haber, como hemos comentado, puntos de conexión de las tradiciones antiguas, gnósticas o místicas o no sé, como lo quieras llamar, o más de tipo espiritual con la ciencia actual, ¿no? Que podría ser el papel de la física cuántica, que cada vez le ha ido dando un papel más grande al observador, ¿no? Es decir, ¿cómo me puedo separar yo del mundo? O sea, ¿cómo podemos separar el observador del observado si cuando el observador hace una observación ya está modificando lo que observa? Es decir, ahí es como, no puede haber una separación entre el yo, entre mi conciencia y el mundo que yo considero externo, entre comillas, ¿no? También hace muy poco, hace pocos años,
salió la teoría del biocentrismo, que la sacó un científico que se llama Robert Lanza, que habló más o menos de lo mismo, ¿no? Dijo, bueno, es que nosotros estamos enfrascados en la teoría de que el universo crea lo que es la vida, y es al revés. O sea, lo que hay que poner en el centro es la propia vida, entendiendo que la vida es la conciencia, y a partir de ahí se genera el universo, y la mente pues en realidad es la que nos permite interactuar con ese universo. Pero la propia muerte pues vendría a ser un mecanismo de la mente, es decir, es como si la mente ya llevara en su programación el momento de la muerte, pero no hay tal muerte como tal, sino el paso de un estadio de vida a otra vida, a otro tipo de vida, ¿no? Entonces eso me parece un tipo de teorías científicas pues interesantísimas, ¿no? O el universo holográfico de Michael Talbot, que está en esta misma línea, ¿no? Es decir, a lo mejor el universo no es como nos pensábamos, no es tan material, ni tan objetivo, ni tan concreto, ni tan palpable, sino que es un holograma, es puramente luz que nosotros captamos y descodificamos, y de hecho todo nuestro cuerpo y el cerebro incluso no dejaría ser pues un holograma, pero quien percibe o quien crea el holograma somos nosotros mismos. Entonces todo este tipo de pensamiento yo creo que está en la línea correcta. Lo que pasa es que todavía es bastante minoritario, pero yo creo que el camino está por ahí. Muy bien. Llevamos un buen rato ya de grabación. Entonces, si te parece, hoy por hoy lo vamos a dejar aquí, pero me gustaría hacerte una última pregunta. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar primero. No, yo creo que hemos tocado todos los temas de la ciencia y la conciencia, que más o menos es el punto que nos interesaba, ¿no? Muy bien. ¿Tienes algún consejo o algún mensaje positivo que dar a los que nos ven para poder un poco desenmarañar todo esto que nos rodea de la forma que nos sea más beneficiosa, quizá? Yo creo que hacer como mucha gente ha hecho, y es, en vez de mirar al mundo exterior, al mundo de fuera, mirar para adentro, empezar a hacernos las preguntas estas de quién soy yo, bueno, qué estoy haciendo aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Quiénes somos? Las preguntas filosóficas de siempre, ¿no? ¿Y el para qué? Se supone, claro, se supone que el mundo en el que vivimos, todo esto realmente la ciencia actual no nos da respuestas, y mientras tanto nos quieren que estemos entretenidos con muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo que aconsejaría a todo el mundo que está interesado en esto es que empiece a preguntarse estas cosas, que empiece a hacer un esfuerzo de investigación personal, que tampoco se crea necesariamente todo lo que decimos los que más o menos estamos en el campo alternativo, sino que contraste, que compare, que también vea lo que dice la ciencia convencional o la ciencia más académica, lo compare con otras visiones, y a partir de aquí que empiece a profundizar, decir, pues bueno, realmente sí es verdad que a lo mejor detrás de ese yo que yo considero que es mi personalidad, a lo mejor detrás de ese yo hay otro yo que es la conciencia, y es al que yo aspiro pues a encontrarme algún día, no sé si en este mundo o en otro mundo, pero que realmente esa es la búsqueda, y yo creo que la búsqueda de los científicos pues de verdad ha sido pues la búsqueda de la conciencia y la de Dios. Al final puede que lleguemos a la conclusión de que yo, el universo y Dios es la misma cosa. Es posible. Yo creo que el camino está en dar una respuesta a esa duda. En esa dirección. Pues ahí estamos. Muy bien. Pues es un placer haber contado con tu presencia y haber mantenido esta charla contigo. Te agradecemos que nos hayas ofrecido la oportunidad de volver a tener la ocasión de charlar contigo, y supongo que en futuras ocasiones podremos ir haciendo alguna cosa más. Gracias a ti, Yolanda, y a la Caja de Pandora. Y gracias a todos vosotros nuevamente
por estar ahí, por vernos y por apoyarnos. Deciros como siempre que todos los datos de los ponentes que tenemos en cada uno de los vídeos de nuestros interlocutores los podéis encontrar debajo en los subtítulos o en la información adjunta a cada uno de los vídeos que podéis encontrar en internet. Si estáis en la web, en la caja de Pandora, debajo del vídeo hay un texto y ahí podéis encontrar los datos, y si estáis en el canal, en el YouTube de las cajas de Pandora, clicáis en la leyenda ver más y allí se abre un desplegable en el que podéis encontrar toda esta información. Hasta pronto. Gracias.